Bienvenidos a nuestro canal, Confesiones de la Noche. Si alguna vez te has preguntado qué horrores se esconden detrás de las leyendas que te contaron de niño, o si has sentido un escalofrío sin motivo aparente al pasar por un lugar silencioso, esta historia es para ti. Te prometemos que, después de escucharla, pensarás dos veces antes de caminar solo por un camino de tierra bajo la luna llena. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. También, dale me gusta a este video si te gusta esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El pueblo de San Gregorio del Valle era de esos lugares que parecen olvidados por el tiempo, con sus calles empedradas e irregulares, faroles de luz tenue que zumbaban cuando el viento pasaba y ventanas que se cerraban solas al caer la noche. No había prisa allí, ni modernidad, solo el crujir de los portones antiguos, el olor a tierra mojada después de la lluvia y el sonido constante de los grillos cubriendo los silencios más pesados. Pero había algo más, un murmullo persistente, un miedo sin nombre que todos conocían. Venía de las selvas densas que rodeaban el pueblo, de los ríos de agua turbia que parecían ocultar algo, y venía, principalmente, de la dirección de la finca de la familia Beltrán. La casa de ellos quedaba al final del camino del Juncal, apartada del resto del pueblo y rodeada por un bosque siempre húmedo, donde los árboles eran más altos y las ramas parecían manos extendidas. El portón de hierro siempre estaba cerrado, y nadie, absolutamente nadie, recordaba la última vez que había visto a uno de los Beltrán en las fiestas de San Gregorio o en las misas de los domingos. La gente evitaba pasar por allí incluso de día. Decían que los cuervos no se iban del tejado y que por la noche se oía una especie de aullido amortiguado viniendo de dentro, pero nadie podía asegurarlo. Todo lo que se decía era en susurros, de oído a oído, como si nombrar el miedo pudiera darle más fuerza. Decían que la maldición había comenzado con el patriarca de la familia, Ezequiel Beltrán. Él era un hombre imponente, con una barba densa y unos ojos que parecían cambiar de color bajo el sol. Había llegado al pueblo mucho tiempo atrás, un forastero solitario que compró la finca a un precio ridículo y la restauró él mismo, sin ayuda de nadie. Se casó con una mujer de la zona, una chica llamada Jacinta, y con ella tuvo dos hijos, Damián y Sara. Aparentemente, eran una familia feliz. La historia comenzó un 28 de septiembre, el día de la boda de Damián. Era un sábado de luna llena. La celebración había sido grande. El pueblo entero estaba invitado, algo que nadie recordaba haber visto en esa familia. El salón del pueblo estaba lleno de música y gente. Damián y su prometida, Lucía, eran el centro de todas las miradas. A medianoche, Damián salió a tomar un poco de aire. No regresó. Lucía, inquieta, fue a buscarlo. Lo encontró en el callejón detrás de la iglesia, pero no estaba solo. Estaba discutiendo con un hombre que no era del pueblo. La discusión se intensificó, y de repente, Damián se lanzó sobre él y lo mordió en el cuello. La luna llena lo iluminó. Lucía vio sus ojos, ya no eran los ojos de su prometido. Gritó. El pueblo se detuvo. Todos lo vieron. Vieron a Damián luchando contra sí mismo, cayendo y retorciéndose hasta transformarse. La gente corrió. Lucía, en shock, se quedó allí, mirando. Luego, la bestia se alejó corriendo hacia el bosque. Por la mañana, Lucía fue a la casa de los Beltrán. Ezequiel la recibió con una expresión de dolor profundo, pero sin sorpresa. Lucía le contó lo que había visto y él le reveló que esa era una maldición que los perseguía. Solo la sangre los salvaba de la furia de la bestia, pero una vez que el mal estaba suelto, solo la muerte de quien la portaba podía detenerla. Ezequiel le dijo a Lucía que Damián no era el primero y que no sería el último. Le contó que la maldición se transmitía de generación en generación y que solo la sangre de alguien más podría saciar la sed del monstruo y permitirle regresar a la normalidad.
La familia había aprendido a vivir con ello, a recluirse para protegerse y proteger a los demás. Lucía no podía creerlo. Vio la foto de Damián y un escalofrío la recorrió. Había algo en sus ojos que ya no la sorprendía. Se fue de la casa de los Beltrán y nunca más se supo de ella. El pueblo se llenó de temor. El sacerdote, el padre Adán, intentó ayudar, pero Ezequiel no quería. Al contrario, se volvió más rudo, más reservado. Poco a poco, la familia se aisló completamente. Cerraron la finca, nadie salía, nadie entraba. La gente del pueblo, asustada, evitaba el lugar, haciendo el camino más largo para rodear la finca y no pasar por ahí. Los años pasaron. El terror se volvió rutina. La gente hablaba de los Beltrán, de las extrañas luces que se veían por las noches en la finca, de los aullidos que se oían en las noches de luna llena, de las historias de personas que, en algún momento, se habían perdido cerca del camino del Juncal. El padre Adán no se rindió. Rezaba por ellos, por las almas de los Beltrán, aunque no podía hacer nada más. Un día, Ezequiel, ya anciano, murió. La gente del pueblo no se atrevió a ir al velorio. El entierro fue en un cementerio improvisado en la propia finca. Damián y Sara, los hijos, se quedaron. Damián, sin embargo, ahora parecía el patriarca, tan imponente como su padre. La bestia, el miedo, la maldición, ahora lo seguían a él. El terror en el pueblo se renovó. Damián seguía el mismo patrón de su padre, se recluía con la familia, se escondía de la gente. El miedo de los habitantes era que la bestia se desatara y que no tuvieran el control sobre ella. Con el tiempo, Sara, la hermana, se fue del pueblo. Nadie supo a dónde. Solo se fue, sin decir adiós. Damián se quedó solo, con el perro de su padre. El pueblo se tranquilizó un poco. No había más aullidos ni ruidos extraños. Las luces en la finca se apagaron. La gente creyó que la maldición había terminado. El pueblo volvió a ser un lugar tranquilo, con sus rutinas y sus silencios. Pero un día, el padre Adán fue a la finca a buscar a Damián. No lo encontró, tampoco al perro. Al parecer, ambos habían desaparecido. El padre fue a la policía, que hizo una búsqueda, pero no encontró nada. La familia Beltrán ya no existía, y el pueblo respiró aliviado, aunque el padre Adán no se quedó tranquilo. Él sabía que el mal no había desaparecido, solo se había escondido. Y así fue. Algunos años después, el pueblo tuvo un nuevo susto. Un joven de una ciudad cercana, un hombre llamado Javier, un forastero, llegó al pueblo. Había heredado la finca, que ahora era un lugar abandonado, en ruinas, sin luz ni agua. Javier era un hombre valiente y curioso, y se propuso restaurar la casa. El padre Adán fue a hablar con él, a contarle la historia, a pedirle que no se quedara. Pero Javier se rió. No creía en esas leyendas. Con el tiempo, se casó con una mujer del pueblo, una joven llamada Clara, y al poco tiempo, tuvieron un hijo, un niño llamado Luis. El pueblo veía en ellos la esperanza de una vida normal, de que la maldición había terminado. Pero una noche de luna llena, Luis se perdió. Javier y Clara se desesperaron. Todo el pueblo salió a buscarlo. Lo buscaron durante horas, por el bosque, por los ríos. El padre Adán dirigía la búsqueda. Lo encontraron a la mañana siguiente, cerca de un árbol, en un lugar donde nadie se atrevía a ir. El niño estaba en shock, pero estaba vivo, y contó lo que había visto. Una figura grande, peluda, que caminaba sobre dos patas. La bestia, el terror del pasado. El padre Adán supo que la maldición había vuelto. Los años de paz habían sido solo una pausa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. También, dale me gusta a este video si te gusta esta historia y cuéntanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El padre Adán volvió a hablar con Javier, a insistir en que se fuera.
Pero Javier, que ya había visto algo raro en el bosque, se negó. Él, al igual que Ezequiel en su momento, también quería proteger a su familia, pero no sabía cómo. Una noche, lo encontró. Lo encontró de frente en la oscuridad, bajo la luz de la luna. Era la bestia. Pero la bestia tenía los ojos de Damián y en 1900 ellos. Un destello de dolor, de arrepentimiento. Javier se quedó helado, petrificado por el miedo. Y en un instante, la bestia se fue corriendo. Javier corrió a su casa, tomó a su familia y se fue del pueblo. El pueblo respiró aliviado. La bestia se había ido. La maldición se había ido. Pero el padre Adán sabía la verdad. El mal no se había ido, solo se había mudado. Y así fue. El mal había seguido a la familia de Javier, y aunque él había huido, la bestia lo encontró, y en un acto de desesperación, Javier decidió sacrificar su vida para salvarla de su hijo. La historia de la maldición se repitió. El pueblo de San Gregorio del Valle se quedó en el pasado, sin saber qué había sido de la familia de Javier. El padre Adán, ya anciano, continuó rezando por las almas de las víctimas, por las almas de la familia Beltrán, por las almas de la familia de Javier, por todas las almas perdidas en esa maldición. Él sabía que el mal no se había ido, y que la maldición, al igual que la vida, continuaba. Al final, la gente del pueblo volvió a vivir en paz. El tiempo pasó, y los viejos que sabían la historia se fueron muriendo. Y la historia se convirtió en leyenda, en un cuento para asustar a los niños en las noches de luna llena. Pero la maldición, la bestia, la familia de los Beltrán, la familia de Javier, seguía allí, oculta, durmiendo, esperando el momento de despertar. Se decía que la maldición no se iba, solo dormía, y que un día cualquiera, se volvería a despertar. La historia de la maldición de la luna llena continuó su camino, y la bestia siguió al acecho, a la espera de una nueva víctima. La historia, al igual que la maldición, nunca moría, solo cambiaba de nombre y de lugar.